Libro de los Reyes, capítulo 24, versículo 17 al 20. Libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 17 al 20. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacín. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Oremos, Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Como siempre, mi Dios, pido de tu Espíritu Santo, pongas, mi Dios, las palabras que quieras que comunique este pueblo en base a este pasaje que vamos a exponer. Que tu Espíritu Santo convenza, redarguya, y toda la persona que escuche este mensaje, pues mi Dios, le pongas en su corazón el obedecer la exhortación de esta predicación. Te lo pido por Cristo. Amén. Pues hermano, como hemos visto en las últimas semanas, los domingos en la tarde, ya el rey Nabucodonosor había humillado a Jerusalén. Vemos, hermano, desde este mismo capítulo, en el versículo 2, hermano, que Dios permitió que el rey Nabucodonosor pues enviara varias tropas de caldeos, de sirios, de moabitas y de amonitas, hermano, que envió, como nos dice el versículo 2, contra Judá para que la destruyese, conforme a lo que Dios ya había hablado por medio de sus siervos los profetas. En el versículo 10 vemos que igual otra vez el rey Nabucodonosor subió contra Jerusalén, hermano, enviando a sus siervos, y la ciudad de Jerusalén fue sitiada. Entonces, hermano, el rey Nabucodonosor arrestó al rey Joaquín, a su familia, y saqueó la casa real, saqueó también la casa del Señor, el templo. Llevó, hermano, a cautiverio a todos los príncipes, a todos los señores de Jerusalén, a los hombres de guerra, a los artesanos, a los herreros y a todos los hombres valientes. Y después, hermano, que él llevó arrestado a Joaquín, puso a este rey, un rey que el rey Nabucodonosor consideró que se iba a someter a Babilonia. Este rey nos menciona aquí, ¿verdad? Nuestro pasaje en el verso 17 de Segundo de Reyes 24, que era el tío de Joaquín, y le puso el nombre de Sedequías. Pero hermano, el común que nos dice los libros de los reyes, lo dice el versículo 19. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacín. Mi hermano, hermana, quiero agregar, usted viene a la iglesia a escuchar palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Y hermano, Dios, ¿verdad?, nos comunica la verdad de lo que sucedió con su pueblo. Y como hemos venido leyendo, nos dice que unos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y así como nos dice que hicieron lo malo, también su palabra nos muestra cuáles fueron las consecuencias de que estos reyes actuaron mal. También, hermano, nos dice que no solamente vino el juicio de Dios ante estos reyes, sino también, hermano, como nos dice el versículo 20, vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, ¿hasta qué, hermanos? Hasta que los echó de su presencia. Entonces, hermano, vamos a ver, hermano, por qué vino la ira de Dios sobre Judá, y así se llama este mensaje. Por esto viene la ira de Dios. Hay que entender, hermano, a Dios le desagrada el pecado. A Dios le desagrada las actitudes pecaminosas, ya sea dentro de su pueblo o ya sea también contra gente que no tiene temor de Dios. Adicionalmente a esta enseñanza, mire lo que nos dice el libro de los Salmos,
capítulo 7. El libro de los Salmos, capítulo 7, versículo 11. Lo tenemos ahí presente, ya hasta algunos lo tienen subrayado, ¿verdad? Dice, Dios es juez justo. ¿Y qué nos dice? Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué es un impío? Una persona que no tiene temor de Dios. Una persona que no tiene ningún interés por guardar sus mandamientos. Una persona, hermanos, que entre todos sus pensamientos no considera a Dios y no tiene ninguna intención de agradarle. Y déjeme decirle, hay también actitudes pecaminosas dentro de gente que profesa conocer a Dios. Inclusive, hermano, gente del pueblo de Dios, gente que se dice cristiana, como hemos visto, a veces voy a incluirme, tenemos actitudes pecaminosas delante de Dios que no agradan a Dios. Hay que entender que Dios es santo. Entonces, hermano, supongo que venimos a la iglesia porque a Dios le agrada que nos congreguemos. Es un mandato de Dios, que nos congreguemos. Y hermano, venimos a la iglesia principalmente ¿a qué? A escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que es agradable delante de sus ojos y queremos evitar lo que le enoja, lo que provoca la ira de Dios. ¿Qué provoca la ira de Dios? La falta de temor. ¿Qué provoca la ira de Dios? Hermano, el actuar pecaminosamente. Y vamos a ver, hermano, unos errores que cometió el rey Sedequías, hermano, que por eso vino la ira de Dios. Aquí el segundo libro de Reyes lo estamos leyendo, pero el segundo libro de Crónicas nos da un detalle qué fue lo malo que hizo Sedequías. Entonces, hermano, vámonos hasta el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, que nos da un detalle del pasaje del libro de Reyes que estamos estudiando. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos 12 y 14. Desde el 11 para que vea que estamos hablando del rey Sedequías. Estamos ahí. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Número 1, nos está diciendo aquí el versículo 12, ¿qué fue lo malo que hizo el rey Sedequías? El libro de Reyes nos dice que hizo lo malo, el libro de Crónicas nos da detalles. Número 1 nos dice, y no se humilló delante del profeta Jeremías que hablaba de parte de Jehová. Número 1, hermano, no estuvo dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Hay que entender, hermano, como hemos visto, nos predicó el pastor en la mañana, hermano, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros, hermano, evangelistas, a otros, hermanos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, déjeme decir, hay unas iglesias, ¿verdad?, que todavía dice que tienen apóstoles, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en detalle porque hay ciertos requisitos para que una persona diga que es apóstol. Número uno, ¿cuál es, hermano? Que el Señor Jesucristo lo haya escogido personalmente. Yo dudo, hermano, que haya alguien aquí en este mundo, todavía en este tiempo, que el Señor Jesús lo haya escogido personalmente. No lo hay, ¿verdad? La era apostólica terminó con el último de los apóstoles que murió, que fue el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, la primera y segunda, tercera carta de Juan y el libro del Apocalipsis. Hermano, fue el último de los apóstoles y con él terminó, hermano, la era apostólica. La Biblia dice también que también constituyó Dios a profetas. ¿Qué es un profeta? La palabra en la etimología original nos dice que es una persona que habla en lugar de y habla por una persona. Entonces, hermano, un profeta es una persona que habla por Dios y le habla de Dios a la gente. Un profeta, hermanos, recibía
revelación directa de parte de Dios. Algunos profetas y ya en el Nuevo Testamento algunos apóstoles escribieron la Biblia, las escrituras, porque recibieron revelación directamente de Dios. Pero hermano, ya cuando se escribió la Biblia, ya no hay necesidad de una nueva revelación. ¿Me está escuchando? Lo que Dios quiso que supiéramos ya quedó escrito. Y la Biblia dice, hay de aquel que le añade o que le quite palabras a este libro. Entonces, hermano, apóstoles ya se acabaron, los profetas ya se acabaron. ¿Quién quedaron, hermano? Los evangelistas, los pastores y los maestros. Entonces, hermano, son personas de entre el pueblo de Dios que Dios llama a predicar la palabra de Dios. Y hermano, los pastores, los predicadores, usamos la palabra de Dios, hermano, porque es lo que Dios quiere que escuchemos. Dios quiere que pongamos atención a lo que está escrito en este libro. Y hermano, usted tenga la plena certeza que cuando usted está abriendo la Biblia, usted, hermano, está leyendo la Biblia, hermano, es Dios mismo quien le está hablando. Y a los predicadores, Dios nos exhorta a que prediquemos fielmente la palabra de Dios. Por eso, ¿verdad? Y verdad, yo le dije al pastor Elías ya cuando lo despedí, hermano, me dio mucho gusto que haya venido, fue de bendición y aprendí con usted. Yo aprendí, hermano, aparte de lo que escuché en las predicaciones, en las pláticas, en las comidas, todo eso de escucharlo hablar, hermano, aprende uno, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, ese es el corazón de un pastor, enseñar la palabra de Dios. Y, hermano, nos enseña lo que Dios quiere que sepamos. Entonces, hermano, esa es la encomienda y Dios nos exhorta a que prediquemos fielmente la palabra de Dios. Por eso a veces él dio testimonio, hermano, que él estudió en el mismo colegio que estudiamos nosotros, que estudió su esposa y ahorita está en la graduación de su hijo que estudió en el mismo colegio que estudiamos todos. Yo entre semana, días pasados, hermano, una persona me comentó que quiere establecer una iglesia. Me comentó que quiere establecer una iglesia. Me dijo, ¿me podría ayudar usted? Le dije, bueno, yo le voy a ayudar en lo que pueda, porque mi misión es aquí. Aquí en Jesús, aquí en la Iglesia Bautista Jesús el Buen Pastor. Le digo, yo tengo actividades aquí el jueves, tengo actividades el sábado y tengo actividades el domingo. De allí en fuera le puedo ayudar. Y como que no, que bueno, y yo puedo, sí, usted puede, ¿verdad? Pero no es necesario, no es obligatorio que esté usted en un colegio bíblico, pero ayuda bastante. Dios puede usar a cualquiera. ¿Me está escuchando? Cualquiera puede predicar la palabra de Dios. Cualquiera puede estar enfrente de una iglesia. Si se pone en las manos de Dios, Dios le puede usar grandemente. Tenemos a los apóstoles, en su mayoría, ¿quiénes eran? La Biblia dice que eran gente del pueblo y sin letras, no era gente preparada. Mas, sin embargo, Dios los escogió y los usó y los transformó para predicar la palabra de Dios. Pero le dije, pero si está en un colegio bíblico, le va a ayudar mucho más. ¿Por qué? Un colegio bíblico, hermanos, como un filtro, los entrenan, le dan, hermano, instrucción académica, muchas cosas. Y están 3 años, nosotros estudiamos 3 años, mi esposa estudió 4, por eso sabe más que yo. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar fielmente la palabra de Dios, porque es lo que Dios nos está diciendo. Entonces, hermano, cuando un predicador expone la palabra de Dios, la gente, por eso oramos, que Dios mismo le hable. No ponga la mirada en el hombre, porque a veces, hermano, pues nos ganan los prejuicios, ¿verdad? Nos gana la familiaridad. Pasa como con el Señor Jesús, cuando fue a su tierra y comenzó a hacer señales y a enseñar, la gente dijeron, bueno, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿Verdad? La gente con la cual él se había criado. ¿No es Jesús el hijo de José y María? ¿Recuerdan cómo decían del Señor Jesús? ¿No están sus hermanos con nosotros y sus hermanas? Y fue cuando el Señor Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia, ¿qué? Tierra. Como decimos, ¿verdad? Nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué, hermanos?
porque muchas veces la gente se deja llevar por los prejuicios, pone la mirada en el hombre y no se está dando cuenta que se está predicando, ¿qué? La palabra de Dios. Mire, vea un texto allí en primera de Tesalonicenses. En primer carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Estamos ahí? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, ¿qué nos dice, hermanos? La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad que la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo, por el Espíritu Santo, está agradecido porque cuando ellos fueron a predicar la palabra a los tesalonicenses la recibieron como lo que es efectivamente palabra de Dios. ¿Qué significa? La recibieron como si Dios mismo estuviera ¿qué? Hablando. Y así la tenemos que recibir. Dios está hablando. Solamente los predicadores somos la voz. Somos la voz. Dejamos que Dios use nuestra voz para comunicarla al pueblo. Entonces, hermano, la actitud que usted debe de tener, hermano, debe estar dispuesto a poner atención a la predicación, porque, hermano, es de suma importancia. Debe ponerle mucha atención y, hermano, debe de preparar su corazón para recibirla, para obedecerla. Si Dios, hermano, reprende algo, deje de hacerlo. Si Dios censura algo, si Dios prohíbe algo, entonces, hermano, usted debe de aceptar lo que lo tiene que dejar de hacer, porque Dios lo está prohibiendo. No son ideas del pastor, no son ideas del predicador, ¿verdad? Al fin y al cabo, hermano, somos hombres y usted puede tomar la mejor decisión. Pero cuando usted está escuchando predicación, usted está en contacto con la Biblia, con la palabra de Dios, Dios mismo le está exhortando. Entonces, ese fue el error de Ezequías, que no se humilló ante la predicación del profeta Jeremías. Hermano, vea lo que dice Lucas, capítulo 10. En Lucas, capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Aquí, hermano, el Señor Jesús hablando a sus discípulos, a los cuales Él envió a predicar a las aldeas, a las ciudades de Israel. Él los envió a predicar el Evangelio de Dios. Y les dice algo: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que vosotros desecha, a mí me desecha. Yo recuerdo, hermano, la primera vez que salí a ganar almas, salí con el pastor Enrique Durán. Yo llegué el primer día, el primer sábado que llegué, hermano, qué bueno que usted viene conmigo, usted se va conmigo. Y sí, yo lo acompañé, y usted sabe, cuando no sabe uno ganar almas, pues va viendo, va observando, ¿verdad? Tiene que ir aprendiendo. Y hermano, usted sabe, ganador de almas. Salimos a tocar puertas, hay gente amable, hay gente que te da el avión, hay gente que te rechaza abiertamente, hay gente que sí enfrente de ti te rompe el folleto, hay gente, hermano, que estás dando el folleto, no quiero nada, y da el portazo. Y yo recuerdo tal vez el pastor, ¿verdad? Queriendo que yo no me desanimara, pues cuando una persona nos cerró la puerta en las narices, dice, pues hermano, no se preocupe, no nos desecha a nosotros, desecha al Señor. Y hermano, efectivamente así es. Entonces, hermano, cuando usted escucha predicación, hermano, y se endurece su corazón y sale de la iglesia decidido a no ponerla en práctica,
No está desquitándose con el pastor, en realidad está desechando a Dios. Y a Dios eso le desagrada. Hay de aquellos, hermano, ¿verdad? Hay que tener compasión de esa gente que rechaza un folleto. Hay que tener compasión de esa gente, hermanos, que cuando nos ve, hermano, ya cierra la puerta y tocamos su puerta, ya nomás de adentro no quieren salir, no lo quieren recibir. Así estoy bien. Una vez sí le dije a uno, es que no está bien. Si no acepta a Cristo va a terminar en el infierno. Eso no es estar bien. Amén, hermanos. En pocas palabras, ese fue el error de Sedequías, que no estuvo dispuesto a humillarse delante del profeta Jeremías, delante de la exhortación que el profeta Jeremías traía de parte de Dios. Nos sigue leyendo, nos sigue diciendo el Señor Jesús en Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Lo estamos viendo, dígame si lo encuentran. Dice, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Qué maravilloso, qué bueno, ¿verdad? Por esa gente que, hermano, ve que estamos ganando almas predicando la palabra de Dios. Nos reciben, escuchan. Y hermano, no es a nuestra persona, están recibiendo al Señor Jesús. Y cuando reciben al Señor Jesús, hermano, están recibiendo a Dios Padre. Jesús claramente lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, por eso está escrito esa exhortación. No caigamos en el error de Sedequías, que por eso vino la ira de Dios, que él no estuvo dispuesto a humillarse delante del profeta Jeremías. Pero hermano, no es que el profeta Jeremías quisiera que el rey Sedequías se humillara ante él, sino que hermano, el profeta Jeremías le traía visión de Dios, le traía exhortación de Dios, pero Jeremías no quiso obedecer. Entonces, hermano, eso es lo que provoca la ira de Dios. Usted viene a escuchar predicación, usted, hermano, debe estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Si la Biblia dice y el predicador dice, no mentirás, ¿qué tenemos que hacer? No mentir. No justificarnos, pues hay pastores que es bien difícil. Es que no se puede, hermano, Dios no nos va a mandar algo que no podamos cumplir. ¿Sí me está escuchando? Y a veces, hermano, no es que no podamos, simplemente es que no queremos. Usted sabe lo que la Biblia dice, ¿verdad? Llamaron más las tinieblas que la luz. Hay gente, hermano, que ama más la tiniebla, ¿verdad? No quiere abandonar el pecado. No es que no pueda, simplemente no ha querido. Entonces, hermano, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? No caigamos en el error de desechar la predicación, de desechar al predicador, porque en pocas palabras, el predicador, su misión es comunicarle a usted la palabra de Dios de modo que usted obedezca directamente a Dios y que usted se humille delante de Dios. ¿Cuál fue, hermano, otro punto que provocó la ira de Dios? Lo leemos allí en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 13. ¿Qué hizo el rey Sedequías? Dice, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Mira, hermano, la historia del rey Nabucodonosor cuando vino, hermano, a invadir Jerusalén, hermano, es muy extensa, abarca varios libros de la Biblia. Capítulos de Jeremías, capítulos de Ezequiel, capítulos de los segundos libros de Reyes y del segundo libro de Crónicas. Hermano, en pocas palabras, los profetas habían anunciado que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, iba, hermanos, a someter a Jerusalén. Esa era la voluntad de Dios, porque ya era el juicio de Dios. Pero Dios, hermano, había dado recomendaciones. ¿Qué decía? Pues sométanse al rey Nabucodonosor. Esa era la voluntad de Dios. Es que es un rey extranjero, pero ya es el juicio de Dios. ¿Quieren que les vaya bien? Pues sométanse, simplemente. Había profetas que estaban enseñando lo contrario. Había profetas que decían, no, Dios
va a arrojar al rey de Babilonia y van a regresar todos los cautivos. Y el profeta Jeremías, el profeta fiel que estuvo durante esa época, hermano, él decía, no, no, no. El rey Nabucodonosor va a venir y va a conquistar y va a tomar Jerusalén. Más les vale que se sometan al rey Nabucodonosor. Y fue la palabra que el profeta Jeremías le dio al rey Sedequías. Veamos ahora sí, por favor, el libro de Jeremías. Y hermano, es palabra de Dios. Y póngale cabeza, ¿verdad? Para decir, ay, pastor, que no le entiendo. No le entiendo. Y había hermanos que me dicen, ay, pastor, hasta me duele la cabeza de estudiar. Pues hermano, tenemos que estudiar. Si no estudia en su vida, pues toda su vida esa es la oportunidad para estudiar, hermano. Yo me gusta leer, me gustó mucho leer, pero hermano, me va a querer, hermano, que también estudiando la Biblia a veces no le entiendo y a veces mi cabeza se me satura y tengo que hacer una pausa. ¿Sabe por qué? Porque es la carne, es el diablo que no quiere que usted aprenda palabra de Dios. La Biblia, hermano, hay cosas difíciles de entender, pero no imposibles. Dice allí el libro del profeta Jeremías, capítulo 38. Capítulo 38, versículos 17 al 18. Vea, hermanos, vea el mensaje del profeta Jeremías al rey Sedequías. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, ¿lo estamos viendo? Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, ¿qué dice? Tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Pocas palabras. El rey Sedequías nos dice que él mandó a consultar al profeta Jeremías, al predicador de esa época. ¿Qué me recomiendas hacer? Viene el rey de Babilonia. Él me puso por rey, pero él viene ya con su ejército. ¿Qué hago? ¿Qué hago, predicador? ¿Qué hago, Jeremías? Dice, pues si te entregas, vas a vivir tú, va a vivir tu casa, y Dios no va a tomar esta ciudad. Va a haber paz. Pero si no te entregas, esta ciudad va a ser saqueada, va a ser destruida, y tú no vas a escapar de su mano. ¿Sí me está entendiendo? Pero hermano, ¿qué pasó con Sedequías? Sedequías, hermano, no se quiso someter al rey de Babilonia. Se rebeló. Había, como leímos, hermano, había hecho un pacto, un juramento ante Dios, que se iba a someter al rey Nabucodonosor, hermano. Pero Sedequías no cumplió ese juramento. Entonces, hermano, si usted da su palabra, si usted se compromete, cúmplalo. Cúmplalo. ¿Verdad? Algo que pasa dentro del pueblo de Dios, hermano, hay gente que no tiene palabra. ¿Sí? Ahora, mucha gente por eso no se quiere comprometer. Hermano, pero tenemos que aprender que si, como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Vea allí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 33 al 7. ¿Estamos allí? Mateo capítulo 6, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor que nos dice. ¿Sí lo estamos viendo, hermano? Es Mateo, capítulo 5. Es que les vi la cara de Juan. Hasta a uno les noté el signo de interrogación aquí, ¿ves? Es que tengo aquí un ladito el 6, pero es 5. Ok. Mateo 5, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos.
Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar que sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. Si ya dio su palabra, cúmplala. No tiene que andar jurando. ¿Qué es un juramento? Un juramento, hermano, es apelar al poder de Dios, a la justicia de Dios, que si usted no lo cumple, pues Dios se va a encargar. Y a veces decimos, no, sí, te juro por Dios, sino que me caiga un rayo. ¿Sí has escuchado eso? Dice el Señor Jesús, no tienes que llegar a eso. Sé una persona que tienes palabra. Si dice que llegas, vas a llegar. Si dices que lo vas a hacer, pues hazlo. Pero no tienes que andar jurando. O como los chamaquitos, ¿verdad? Que dicen, si es cierto, sino que se muera tu mamá, si no es cierto. ¿Sí has escuchado, hermano? ¿Sí has escuchado eso? Yo me acuerdo de un señor, yo trabajé con un señor. Y él cuando quería firmar algo, él decía, que se mueran mis hijos, si no es cierto. Así lo decía con un señor que trabajé. Sino que se mueran mis hijos. Hermano, no tiene necesidad a eso. Simplemente debemos ser personas que si tenemos palabra, la tenemos que cumplir. Y hermano, muchas veces así sucede dentro del pueblo de Dios. Y este rey, Sedequías, el rey de Babilonia, lo puso como rey sobre Jerusalén y este le juró lealtad, pero al final se rebeló contra él. Y hermano, la siguiente semana vamos a estar viendo, hermano, el terrible final del rey Sedequías, que tuvo la oportunidad de pedirle consejo al profeta Jeremías, al mismo profeta Jeremías. Y Jeremías claramente le dijo, si te entregas no va a pasar nada, si te rebelas, esta ciudad va a caer a fuego y tú vas a ser entregado en la mano del rey Nabucodonosor. ¿Y sabe qué pasó? Me voy a adelantar. El rey Sedequías se rebeló contra el rey Nabucodonosor, salió huyendo, lo alcanzan, se lo traen en la ciudad de Ribla al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor dicta sentencia en contra de él, degolla a sus hijos delante de él y después de que degolla a sus hijos delante de él, le saca los ojos. Lo último que vio Sedequías fue a sus hijos degollados. Esa fue la última imagen que tuvo de este mundo. ¿Por qué? Por no cumplir su palabra. Y a veces nos excusamos diciendo, pues Diosito sabe. ¿Sí escuchaba? Así nos justificamos. Pues Diosito sabe que no puedo. Hermano, no es que Diosito, ¿verdad? Lo que pasa que no nos hemos hecho el propósito de cumplir nuestra palabra. Una vez escuché un pastor decir eso, que a veces entre el pueblo de Dios no tenemos ¿qué? Palabra. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. Un pacto de lealtad, de entrega. ¿Sí? Y hermano, y cuando uno comete adulterio, hermano, usted está violando ese pacto. ¿Sí? Y hermano, hay gente que lo toma muy a la ligera. Y usted sabe, hermano, que la Biblia dice, honroso sean todos, ¿qué? El matrimonio, para los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Porque, hermano, es muy en serio cuando hacemos un compromiso. Y, hermano, dentro del pueblo de Dios hay gente que dice, no, pues mejor no le entro, ¿verdad? No se quieren embarcar. Hermano, sí podemos simplemente, hermanos, pedirle a Dios que nos dé, hermano, ese carácter de cumplir nuestros pactos. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que sucedió? Que Jeremías no cumplió el pacto que había hecho delante de Dios de someterse al rey de Babilonia. Dice allí en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 14. ¿Cuál fue otra causa de la que vino la ira de Dios sobre Jerusalén, sobre Judá? Dice versículo 14, ¿estamos allí? Dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. ¿Y qué dice, hermanos? Contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Sí lo encontró? ¿Lo encontraron ahí?
Ok, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué vino la ira de Dios? En primer lugar, hermano, Sedequías no ejerció su autoridad para refrenar a los principales sacerdotes que no profanaran la casa de Dios. ¿Cómo la contaminaron, hermano? Introduciendo idolatría, idolatría, hermano, y así contaminaron la casa de Dios. Hermano, ¿qué es lo que provoca la ira de Dios, hermano? Que seamos profanos. ¿Qué es profano? ¿Qué es profanar? Pues no tratar con el debido respeto las cosas sagradas. La única verdad que tenemos de entendimiento, hermanos, por ejemplo, del himno nacional, ¿verdad? Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo. ¿Sí has escuchado esa palabra? Hasta en la primaria, en la secundaria nos explicaban cada palabra del himno nacional, ¿verdad? Nadie se acuerda, ¿verdad? Sí, sí se acuerda, yo me acuerdo que nos dieron esa materia, ¿verdad? Cada palabra del himno nacional, ¿verdad? Profanar con su planta tu suelo. ¿Qué significa, hermano? Tratar, no tratar con el debido respeto las cosas sagradas de Dios. Hermano, el templo de Dios y los principales sacerdotes eran los encargados de mantener la santidad dentro del templo de Dios. Pero, hermano, ellos permitieron abominaciones, algo que a Dios, hermano, le repugna, le desagrada. Ahora, hermanos, tenemos la iglesia y, hermano, tenemos cosas sagradas, las cuales, hermano, debemos de tratar con el debido respeto. Vea Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículos 16 al 17. Me dice cuando lo encuentre, uh, no sea que haya algún fornicario o profano como quien Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. La Biblia describe a Esaú como un profano. ¿Qué es profano? Que menospreció las bendiciones de Dios. No voy a ir al pasaje, pero usted recuerda, hermanos, que Esaú y Jacob eran hermanos, pero Esaú era el mayor, y por ser el mayor, el primogénito, le correspondía el derecho de la primogenitura. ¿Qué significaba esto? Para empezar, él ya se llevaba una doble porción de la herencia. Por ser el primogénito recibía más herencia, lo doble de herencia, si se repartía entre los hermanos. Pero, hermano, el primogénito era el que heredaba, hermano, el título de jefe de familia. Era el jefe de familia y era el líder espiritual de la familia. Y en algunos momentos, hermano, era el que ocupaba el lugar de sacerdote, era el que se ponía entre Dios y su familia. Y, hermano, el ser primogénito, hermano, solamente es una bendición de Dios. ¿Sí me está escuchando? Porque nadie puede escoger eso. ¿Usted escogió el lugar en que nació entre sus hermanos? Claro que no, ¿verdad? Yo fui el primogénito, ¿verdad? Era manchado con mis hermanitos, ¿verdad? Pero todavía se acuerdan unos de, pues de chamaco nos hacías esto. Que yo fui primogénito entre mis hermanos. Pues eso solamente lo da Dios. ¿Sí me está escuchando? Pero en la antigüedad, el primogénito tenía muchos privilegios, muchas bendiciones y responsabilidades. Y Jacob, pues, él quería ser el primogénito. Él quería el derecho de primogenitura. Entonces un día, Esaú regresa cansado del campo de cazar y ve que su hermano Jacob estaba haciendo un guisito de lentejas y el otro con hambre, pues le dice, dame de ese platito que estás haciendo, ¿verdad? Que estás preparando. Te lo doy si me vendes tu primogenitura. Y él dijo, pues me voy a morir, ¿de qué me sirve? Quédate con ella. Y se la cambió por un plato de lentejas, ¿verdad? Bueno, no sé, no menosprecio las lentejas, ¿verdad? Pero bueno, por eso aquí la Biblia dice que por una comida. Después, hermano, ya cuando el papá se iba a morir ya de anciano y ciego, antes de morir bendijo a sus hermanos.
Jacob, pues siendo tranza, porque es lo que significa su nombre, Jacob, su plantador, tranza, ¿verdad? Se disfrazó y su papá lo bendijo con la primogenitura. Ya cuando Esaú, ya de grande, valoró, pero ya cuando quiso obtener la primogenitura, dice, no, pues ya se la di a tu hermano. Él lloró. La Biblia dice que lloró, la procuró con lágrimas, pero ya fue demasiado tarde. ¿Por qué? Porque menospreció la bendición de Dios. Hermano, eso es profanar. No tratar con el debido respeto a las bendiciones que Dios nos da. No tratar con el debido respeto las cosas sagradas. Ahora, hermanos, la Biblia dice, por ejemplo, en Timoteo, que debes de saber conducirte en la casa de Dios. Y a veces, hermano, habemos cristianos que no tratamos con el debido respeto las cosas de Dios. Uno, ¿verdad? Yo les dije en la mañana, los cultos, hermano. Bueno, aquí hay personas adultas. Es necesario, hermano, que se tenga respeto por los cultos, por la predicación. Yo les dije en la mañana, hermanos, muchos se van a enojar, pero es la verdad. Hermanos, ya no estén pasando al baño cuando sea la predicación. ¿Sí me está entendiendo? Ya se quedan muchos callados, ¿verdad? Ay, pastores, que no me aguanto. Hermanos, yo me aguanto. Usted no sabe, yo he venido con malo del estómago a veces y nomás estoy aquí predicando así. Perdóneme que lo diga, hermano. A veces usted sabe, hermano, no estoy para decirlo, hermano, yo me duele mi espalda, está parado mucho tiempo, pero hago un esfuerzo para predicar y todo eso. Y hermano, hay gente que no tiene ese debido respeto. Por los cultos, pues se van al baño, a unos hasta se echan su refresco y sus papitas aquí en la predicación. ¿Qué quiero enseñar con esto, hermano? Usted debe tener un debido respeto por las cosas, por su Biblia, el momento de la oración. Si decimos que vamos a orar, hermano, vamos, ¿qué? A orar. Si no va a orar usted, hermano, por lo menos tenga respeto, amén, hermano. Y en su casa también, no solamente en el culto, tenga respeto por las cosas de Dios, por su Biblia, por la palabra, por la oración, hermano, por el nombre de Dios, hermano, ese es profano. Entonces, hermano, fue el error en Jerusalén, hermano, que los principales sacerdotes no tuvieron en alta estima el templo de Dios y lo contaminaron, lo profanaron. Y por eso, hermano, vino la ira de Dios. ¿Qué hizo, hermano, también el rey Sedequías? Segundo libro de los Reyes, capítulo 24. Eh, sí, les dije el 10. Perdón, hermano, vamos hasta el segundo libro de Crónicas, que es el que se nos está dando detalle. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. También porque vino la ira de Dios sobre la nación de Judá en la ciudad de Jerusalén. Vea, hermanos, en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su salvamiento reposó hasta que los 70 años fueron, ¿qué? Cumplidos. Ponga atención. Vino el rey Nabucodonosor, destruyó el templo, saqueó la ciudad de Jerusalén y destruyó la ciudad de Jerusalén y derribó sus muros. Y a mucho pueblo de Jerusalén lo llevó cautivo. Entonces, hermano, Judá y Jerusalén quedaron desolados. ¿Qué entiende usted por desolado? ¿Eh? Deshabitado, solo, pues eso es desolado, desolado. Hasta que la tierra reposó 70 años. 70 años estuvo desolada Jerusalén hasta que regresaron los judíos. ¿Por qué, hermanos? Dios, y una vez lo estudiamos, Dios había ordenado que cada año, cada 7 años era el año sabático. ¿Recuerdan, hermano? ¿Qué era el año sabático? Que, hermano, no tenían que trabajar la tierra, tenían que dejar descansar la tierra. No tenían que sembrar nada durante ese año. Trabajaban el sexto año y Dios les daba bendición, cosechaban para el séptimo hasta el octavo año. Pero el séptimo año no tenían que trabajar para que la tierra
descansara. Pero ¿qué hicieron los israelitas? Nunca respetaron los años sabáticos. Y durante 490 años se acumularon 70 años que la tierra no había descansado. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que, hermano, tenemos que dedicarle tiempo a Dios. ¿Me está siguiendo? Mire, Dios mandaba en el Antiguo Testamento el día de reposo. Amén, hermano. Que era el día sábado. Así como Dios descansó de sus obras, mandaba al pueblo que descansaran y lo dedicaran a Dios. ¿Y ese tiempo era para quién? Para Dios. Y la tierra, cada séptimo año la tenían que dejar descansar. ¿Dedicada para quién? Para Dios. La gran enseñanza, hermano, que Dios desoló a Israel, hermano, porque nunca Israel tuvo la intención de dejar de trabajar los días de reposo y los años sabáticos. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Dios dice, puede hacer toda tu obra en 6 días. Siembra tu tierra los 6 años. Échale todas las ganas. Pero deja de descansar un año. Dedícala a Dios. En pocas palabras, hermano, nos enseña que tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Tiempo a Dios. Mucha gente, hermanos, se excusa con el trabajo. Con el trabajo. Mire, hermano, no sé ni cómo decirlo, dice el pastor en la mañana, ¿verdad? Que hay gente que hay que tratarlos como niños, ¿verdad? Dice el hermano, mire, hermano, yo veo gente que hasta tienen 2 trabajos. 2 trabajos. Y hermano, y unos están hasta solteros. Solteros y con 2 trabajos. Y le digo, vamos a la iglesia, es que tengo que trabajar. Y yo digo entre mí, bueno, tienen 2 trabajos, ¿qué están haciendo? ¿Están pagando una casa, un terreno, un carro? ¿Lo están juntando en el banco? Y hermano, ponen de pretexto el trabajo. Entonces, ¿qué tiempo le van a dedicar a Dios? Amén, hermano. No tengo duda. No tengo duda que un Dios se va a encargar de eso. Por no dedicarle el tiempo a Dios. Mire, una vez, ganando almas en el Cerro del Marqués, yo tenía ruta en Cerro de Marqués, pasaban el camión, yo tenía que preparar a la gente para que nos fuéramos a la iglesia. En una de esas vi unos muchachos que estaban tomando. Y a ver, ¿tú qué andas haciendo? Me dicen. Yo ando juntando a la gente para ir a la iglesia. Preparo a la gente porque llega un camión y nos lleva a la iglesia. No quiere decir, no, que esto que el otro. Bueno, llega el camión de la ruta, ya se suben los hermanos, y yo iba en el estribo del camión, en la puerta. En esa se sube el muchacho que me preguntó qué estaba haciendo, pero ya se subió con un cuchillo. Y ahí en el estribo de la puerta me dicen, ahora sí, hijos de a ver, saquen todo. Y yo sí lo reconocí, oye, Freddy, cálmate. O sea, minutos antes le estaba hablando de la palabra de Dios. No, tú cállate. Y como estábamos los dos en el estribo del camión, hermano, pues me estaba tratando de picar el estómago. Unas hermanas se espantaron. No te enten, dale. Y ya le dieron dinero y se bajó este muchacho, todavía está refrescándonos ahí. Pasó, llegamos a la iglesia, pues el susto y todo eso pasó. El siguiente domingo fuimos a predicar al reclusorio. Yo acompañaba al pastor Enrique, el pastor Enrique yo llevaba, tocaba la guitarra, termino los cantos, ya el pastor Enrique está predicando y yo me siento a un lado. Me llega un recluso, un interno, dice, hermano, venga. Ya va ahí un muchacho. Ya volteo y, ¿quién es? ¿Quién es? Y ya me acerco, hermano, pues el muchacho ya con su traje de interno y ya estaba rapado. ¿Quién era, hermano? El mismo muchacho que me había saltado 8 días. Estaba allí en el reclusorio, ahí me lo encontré. Freddy, ¿qué pasó? No me llamo Freddy, me llamo Juan. Y hermano, le quiero pedir perdón. Perdóneme por lo que les hice. Porque luego cuando me bajé del camión, bajando del cerro, la policía me agarró y aquí estoy. Dije, Freddy, bueno, qué bueno, ahora sí me vas a escuchar. Y le di el plan de salvación. Pero como dijo aquel, ¿pero qué necesidad? No lo saben, ¿verdad? ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Cómo se ve que les... Así usted también, pastor, ¿verdad? Hermano, el punto es,
El punto es que tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Porque, hermano, me tocó una vez, cuando yo hacía mi ruta de Huizicingo, invitaba gente. Después, hermano, me pidieron que fuera a ver un muchacho que estaba en estado vegetativo a un hospital allá en San Fernando. De los mismos que invitaba a la iglesia, lo tuve que ir a ver en un estado vegetativo, conectado a una máquina. Su madre me pidió que lo fuera a ver. Y allí, hermano, conectado a máquinas y con la vista perdida, me acerqué y le hablé al oído la palabra de Dios. Ahora sí me puso atención. Hermano, pastores que me está echando la sal. No, hermano. Simplemente, si hoy Dios nos da tiempo, tenemos que dedicárselo a Dios. Porque mucha gente piensa que Dios es un viejito. Ay, déjalo, no va a hacer nada. Déjalo, se le va a olvidar. No, hermano. Si no os arrepentís, dice la Biblia, vuestro pecado os alcanzará. Y hermano, el pueblo de Dios no respetó los años sabáticos, Dios los dejó que se juntaran. Y en su momento se los cobró. Desoló la ciudad de Jerusalén. Hermano, eso es lo que provoca la ira de Dios. Que, hermano, no estemos dispuestos a recibir la palabra de Dios. Hermano, que no cumplamos nuestras palabras y nuestros compromisos. Hermano, que seamos profanos, que no respetemos, hermano, las cosas sagradas. Y por último, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. En el versículo 5 al 6. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, ¿qué nos dice? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, aunque usted sea creyente, si hermano practica estas cosas, eso provoca la ira de Dios a los desobedientes. Por eso, hermano, si usted viene aquí a la iglesia y si escucha la predicación que censura su pecado, obedezca, obedezca. No se enoje con la predicación. No se enoje diciendo, no, el pastor, no, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Ok, yo tengo una palabrita que no le gusta a mi esposa, ¿verdad? Pero le digo, bueno, échale ganas. Buena suerte. A ver cómo te va a ir. Pero, hermano, yo creo que ninguno de nosotros quiere provocar a Dios. Amén, hermano. Ninguno quiere de nosotros provocar la ira de Dios, pero esto es lo que provoca la ira de Dios. Versículos 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, para eso Cristo murió, para perdonarnos. Y hermano dice, hijitos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aunque seamos salvos, hermano, estas actitudes provocan la ira de Dios, enojan a Dios. Y hermano, Dios es paciente, pero recuerde que aún la paciencia de Dios tiene un límite. E Israel, hermano, por 490 años no guardó el año de reposo. Y llegó un momento en que Dios se los cobró. Amén, hermano. No abusemos de la paciencia. No provoquemos a ira a Dios con nuestro pecado. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Pues Padre Dios, gracias y mi Dios, pues que el propósito de la predicación es que tengamos un corazón dispuesto a escuchar predicación. Mi Dios, que en la Biblia tú nos exhortas a poner en práctica lo que te agrada. Tú en la Biblia nos exhortas a abandonar aquellos pecados, que todo pecado, mi Dios, provoca tu ira.
eres paciente. Mi Dios, que cuando el pastor esté predicando, no pongamos la mirada en el hombre, sino que la recibamos como lo que es palabra de Dios. Que seamos, Padre, gente de palabra, gente de compromiso. Que se nos conozca, que si decimos sí va a ser sí, y que decimos no va a ser no. Ayúdanos, Padre, a ser reverentes con las cosas sagradas. Los cultos, las oraciones, la Biblia. No menospreciar la bendición que nos ha dado. Padre, respetar el tiempo y dedicarle tiempo a Dios. Israel no quiso guardar el año sabático. Trabajando. Pues un día Dios se cobró los años sabáticos que le debía. Y Dios, aquí hay mucha gente que falta. ¿Qué estarán haciendo ahorita? ¿Estarán dedicando tiempo a Dios? Hermano, hermana, ore por usted, que Dios nos guarde de pecado, que seamos más atentos a la palabra, hombres de palabra, mujeres de palabra, reverentes con las cosas sagradas, apartando tiempo para Dios. Sigamos orando. Dios Padre, gracias. Y Padre, yo te pido que la gente medite en estas cosas, analice su vida y que busquemos entre nuestras acciones, entre nuestras actitudes y palabras, aquello que te desagrada y lo erradiquemos. Pongamos atención a tu palabra, seamos gente de palabra, gente que respeta las cosas sagradas y que le dedicamos tiempo a Dios. Pedimos por Cristo. Amén.